Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y la agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz, que en esta ocasión continúa llevando a cabo un trabajo especial, y lo saludo con mucho gusto a la distancia. Armando, muy buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días y muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en la Ciudad de México en el 1150, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco a través del 1120, en Monterrey, Nuevo León a través del 600. Y en la ciudad de Tantoyuca saludamos con mucho gusto, Sierra Norte de Puebla, Peto en el estado de Yucatán, y los amigos del Bavisión a través del canal 13.1 en el sur, sureste, centro occidente y noroeste de la República Mexicana. Reciban un cordial saludo de Acústica Rural y a todos los amigos involucrados en este sector primario, la producción de los alimentos, la agricultura, la ganadería. Bien, José Luis, tenemos noticias de importancia y de interés en el ámbito rural. Así es, tenemos una entrevista. Yo creo que invito a todos nuestros amigos de Acústica Rural a que escuchen con atención, ya que vamos a hablar de producción avícola en la República Mexicana. Le damos la más cordial bienvenida y un agradecimiento muy profundo al ingeniero Arturo Calderón, presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Avicultores. Como usted sabe, los mexicanos somos grandes consumidores, tanto de carne de pollo en sus diferentes presentaciones, en sus diferentes cortes, y bueno, qué decir de unos huevos refritos, unos huevos estrellados, unos huevos cocidos, unos huevos a la mexicana. De veras que a los que vivimos en este país, desde Baja California hasta Quintana Roo, si no tenemos un buen desayuno con huevo, como que no sentimos que empezó la mañana con nosotros. Así es que vamos a hablar de todos los temas, de una industria muy consolidada, de una industria vigente, de una cadena productiva perfectamente aceitada, desde el que produce el huevo para plato o huevo para carne, pues prácticamente hasta el consumidor final. Ingeniero Calderón, le apreciamos mucho que tome la llamada de Acústica Rural. Muy buenos días. No, a ustedes, José Luis, Armando, gracias por tener en mente a la Unión Nacional de Avicultores. Nosotros siempre estaremos muy contentos de participar y compartir con ustedes dos y con el auditorio que los acompaña la información que consideramos relevante para la avicultura. Y justamente empezaría con eso, José Luis, diciendo que no nada más somos grandes consumidores, también somos grandes productores. Así vale es. La pena recordar que México se ubica como el cuarto productor de huevo en el mundo y el sexto productor de pollo a nivel mundial. Eso no habla mal de nuestro país en términos de productividad. Entonces, nuevamente muchas gracias y estoy aquí a sus órdenes para que conversemos sobre los distintos temas de la actualidad en la avicultura de México, ¿no? y de la avicultura como un gran aliado del gobierno que busca, a través del mandato que da el presidente de la República por los temas de la Constitución, del Plan Nacional de Desarrollo, de convertir a México en un país autosuficiente en la producción de pollo al 2024, como también lo buscan el maíz, para lo cual los avicultores podemos ser grandes aliados, ¿no? Ingeniero, la pandemia, ya estamos prácticamente, afortunadamente, saliendo de esta situación, no del todo como quisiéramos. ¿Cómo afecta a más de 1 año y 3 meses esta situación a la industria avícola mexicana y cómo se ha ido recuperando esta? Sí, mira, yo creo que hay dos cosas que tenemos que resaltar, ¿no? Que a pesar de otros factores que tienen que ver con la competencia desleal que han frenado particularmente en la producción de carne de pollo, el potencial de crecimiento que tenemos de llegar hasta tasas del 6%, a pesar de todo eso, la industria ha mostrado buenos niveles de productividad. Y sin duda, particularmente el primer semestre del año pasado fue un semestre crítico para muchas actividades económicas y la avicultura no fue la excepción. En el caso de la producción de carne de pollo,
pues no debemos olvidar que se cerraron todos los canales de comercialización relacionados con la hotelería, la restaurantería, las cafeterías, ¿no? Los mismos centros de convenciones y todo esto, lo que desplazaban alrededor del 30% de la oferta de pollo nacional. Entonces eso eventualmente creó una crisis y, como lo he señalado en algunos otros foros, desde que la industria avícola mantiene registros estadísticos, José Luis, fue el peor semestre de la avicultura, el primer semestre del 2020. Y el segundo semestre del 2020, afortunadamente, las condiciones cambiaron, la gente comenzó a recuperar la confianza, porque lo vimos en los niveles de consumo, y el cierre, como lo diré un poquito más adelante, no fue tan mal. En el caso del huevo, ustedes lo recordarán muy bien, José Luis, Armando, lo primero que provocó el cierre de la economía en marzo, abril del año pasado fue que hubo incluso hasta escasez en los anaqueles de las tiendas de autoservicio. ¿Por qué? Porque la gente acaparó el huevo en las tiendas de autoservicio y misceláneas. Yo creo que la gente asumía que iba a haber un tema de desabasto, pero pues como ustedes saben, las gallinas ponen huevo independientemente de si hay COVID o no hay COVID. Entonces, creo que al final del día la situación se normalizó cuando los consumidores se dieron cuenta que la oferta seguía dándose, y en el caso del mercado de huevo el impacto producto de la pandemia fue, diría yo, marginal comparado a lo que vimos en el caso de pollo, ¿no? Ingeniero, si nos puede comentar ese crecimiento y desarrollo económico que ha tenido la industria avícola, 1.1 en la producción de carne, 2.5 en la producción de huevo, y ese desarrollo tecnológico que se tiene dentro de pues, la industria, su organización, con todo el gremio avícola, ¿cómo está hoy en día, cómo está respondiendo en esta situación de post-pandemia? Mira, creo que vemos efectos mixtos, ¿no? Porque a pesar de, como ustedes saben, también hemos tenido un impacto masivo en el incremento de los costos de producción, porque ustedes saben que el 63% del costo de producción de un kilo de carne de ave o de un kilo de huevo pues son relacionados a la alimentación, y los mercados de commodities, de maíz, soya, han subido exponencialmente. A pesar de todo eso, el pollo y el huevo se han consolidado como la principal oferta de proteínas para las familias mexicanas. Pues no debemos olvidar que de cada 10 kilogramos de proteína animal que consumen los mexicanos, 6 kilos los proveemos los avicultores. Entonces, sí tuvimos, y hay que ponerlo en el contexto general del sector agropecuario, Armando, que el sector agropecuario fue de los pocos, si no es que el único sector que creció en la economía durante el 2020. Por eso es que del 3.5, incluso hasta 4% que esperábamos crecer en el 2020, como bien señalas, en el caso del pollo crecimos entre 1.1 y 1.5, y en el caso del pollo crecimos entre 2.5 y 2.8%. Seguimos afinando las cifras para tratar de dar un número con mayor precisión. Ahora, ¿qué esperamos para el 2021? Como te decía, las cosas estuvieron un poquito volátiles por producto del tema de los commodities, pero pues este tema de los commodities no nada más afectó el costo de producción de las proteínas avícolas, también está impactando sustantivamente a la producción porcícola, a la carne de res. ¿Por qué? Porque pues también tienen un impacto en el costo de alimentación muy importante. Entonces, sí han visto ustedes que el tema de precios ha sido un tema sensible para el gobierno federal, como lo es también para nosotros, que nosotros lo que queremos es ofrecerle estabilidad en el mercado a los mexicanos, pero debemos de decir que aún presentando crecimientos relativos un poquito mayores a las demás proteínas, cuando esos crecimientos relativos, es decir, en términos porcentuales, los ponemos en términos absolutos de pesos y centavos, las proteínas avícolas siguen siendo las más asequibles para las familias mexicanas. Seguimos siendo la proteína favorita para las familias mexicanas. Entonces, creo que eso pinta muy bien para que logremos, así como lo hemos comentado con
con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, lleguemos a lograr incluso tasas de por arriba del 3.5% de crecimiento para el cierre del 2021, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vimos en las semanas recientes, José Luis, Armando? Que no nada más tenemos los precios de los commodities muy arriba, que somos una industria dolarizada, porque una gran parte de esos insumos son de importación, que tenemos algunos precios de los insumos energéticos. Ustedes saben que el gas, particularmente en la producción avícola, es un insumo también importante, que está entre el 3 y el 6%, y también hubo un deslizamiento al alza en los precios de los energéticos. Pero lo que ha explicado sobre todo el comportamiento en el tema de la carne de pollo es la estacionalidad. Ustedes ya empezamos a registrar de caídas de precios en la carne de pollo normales, como fueron los últimos 19 años y medio que nos permiten establecer esta curva de estacionalidad, y obviamente pues eso hace que la gente se refugie más en las proteínas avícolas, como lo señalaron ustedes al inicio de nuestra entrevista, ¿no? Ingeniero Calderón, coméntenos usted, hace unos instantes usted se refiere a competencia desleal. ¿Cómo se presenta este fenómeno y qué daños le está ocasionando o posibles daños le puede ocasionar a la industria avícola en nuestro país? Sí, recordarás, José Luis, que en la primera entrevista que me hicieron favor de invitar, les comentaba yo que habían algunos factores que contenían el potencial de crecimiento de la industria avícola, y uno de ellos tiene que ver con un caso de una investigación antidumping que hicimos de piernas y muslos desde el 2012, en la cual la Unión Nacional de Avicultores y sus empresas demostraron que había daño por prácticas de dumping en las importaciones de piernas y muslos de los Estados Unidos. Y la Secretaría de Economía determinó no cobrar esas cuotas compensatorias. Ese mismo caso antidumping en la revisión quinquenal se ratificaron las cuotas antidumping, y entonces eso lo que hace, José Luis, es simplemente contener que la cadena avícola siga integrándose en valor hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres producir más pollo, sacrificar ese pollo y darle valor agregado en México, pues simplemente no puedes competir contra piezas de pollo que llegan a un valor distinto al de su mercado, es decir, vienen por debajo de su costo de producción o el valor normal de su mercado, ¿no? Y la otra situación que... Ingeniero, perdón que lo interrumpa, pero creo que es el momento adecuado para hacerlo. Permítanos unos segundos, vamos a una pausa y nos continúa usted explicando esta parte tan importante. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Pues nos sentimos muy complacidos en Acústica Rural de estar conversando con el ingeniero Arturo Calderón, presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Avicultores. Ya nos explicó usted, ingeniero, con lujo de detalle cómo se dio la cuestión, cómo se está dando la cuestión de la entrada de pierna y muslo a precios por debajo de los costos de producción procedentes de los Estados Unidos. Nos lleva usted a mencionar otro aspecto. Sí, y la otra situación tiene que ver con pues un instrumento que tiene a la mano el gobierno federal, que es la asignación de cupos a terceros países. Evidentemente, pues eso es necesario cuando tienes un desabasto en el mercado nacional. Entonces, eso que se fue dando en las administraciones anteriores también se convirtió en un factor de contención de inversiones en México. Entonces, eso es a lo que yo me refería cuando las prácticas desleales de comercio diría yo, frenado el potencial de crecimiento que tiene la industria avícola, particularmente en la producción de carne de pollo, ¿no? Entonces, eso afortunadamente, José Luis, Armando, hay que resaltarlo. En los últimos año y medio, diría yo, 2 años, hemos tenido una muy buena relación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, porque si algo notábamos en el pasado era esta falta de convergencia entre políticas públicas. Porque en mis comentarios iniciales yo hablaba sobre esa visión que se tiene de ser o lograr reducir la dependencia que se tiene de importaciones para algunos productos, es decir, incrementar nuestra autosuficiencia alimentaria, y simplemente con una política comercial desconectada de las políticas de fomento productivo que instrumenta la Secretaría de Agricultura, generan incertidumbre jurídica y económica.
Entonces, afortunadamente, la comunicación que hemos tenido y la coordinación que hay ahora entre estas dos dependencias ha ayudado a que los agricultores puedan tener una frontera de tiempo muchísimo más amplia y nos pongamos a trabajar sabiendo que cualquier peso que invirtamos en México va a tener un retorno para efecto de continuar dándole valor a la economía mexicana, de continuar creando empleos en zonas muy y altamente marginadas, donde pocos sectores de la economía invierten. Zonas alejadas, zonas donde se pueden conseguir los niveles de bioseguridad que estamos buscando para no exponernos de riesgos zoosanitarios. Entonces, eso lo vemos como algo muy positivo. Lo vemos como algo muy positivo. Hace unas semanas tuvimos sesiones de trabajo muy intensas con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, que creo que nos han llevado a muy buen puerto de establecer compromisos, diría yo, de tener una visión compartida de hacia dónde se tiene que dirigir la avicultura de México en la parte de adquisición de granos nacionales, porque, digamos, si México quisiera, o como lo está diciendo el gobierno, de reducir la dependencia de las importaciones, yo creo, y hay que decirlo así con esa claridad con la que te lo voy a decir, es después de la tortilla, y no creo que si te bajan el precio de las tortillas vayas a comer más tortillas, pero si te bajan el precio de los granos y somos más competitivos en la oferta de granos, el sector productivo que tiene la capacidad de absorber más cosechas nacionales somos los avicultores. Hoy adquirimos cerca de 10.5, 11 millones de toneladas de maíz y podemos adquirir, de las cuales más o menos 6.5 son 7 millones de toneladas, son granos de importación. Todo lo que se oferta en México lo podemos comprar. Entonces, de ahí que haga yo mucho énfasis en esta nueva dinámica de convergencia que tenemos con ambas dependencias del gobierno federal, que por supuesto no podemos dejar afuera al Senacica, que es un pilar muy importante, de nuestra actividad, ¿no? Como ustedes lo saben. Ingeniero Calderón, y si nos puedes comentar, la Unión Nacional de Avicultores y otras entidades como el Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas, ¿qué están haciendo para la productividad y potencialidad de tener más proteínas de alta calidad para la población? Somos una población más de 125 millones de habitantes que requieren esa calidad es la inocuidad y trazabilidad del producto. Sí, mira, así de rebote, hermano, te podría decir que en efecto el gremio veterinario es muy importante para nuestra actividad. De hecho, ustedes deben de saber que hay una Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas que aglutina a todos los médicos veterinarios que están especializados en temas de la zootecnia, en producción avícola, huevo, pollo, pavo, y la Unión Nacional de Avicultores está muy cerca de ellos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Pues estamos muy coordinados porque el conocimiento científico, incluso la academia, provee información de altísimo valor para nosotros. Y la otra parte tiene que ver también, como ustedes saben, hay un mandato a nivel global que tiene que ver con el uso de los antimicrobianos. También el gobierno de México está haciendo trabajo en ese respecto y los médicos veterinarios son un pilar importante diría yo, en la transición de cómo se hace la producción el día de hoy a cómo la queremos tener en los plazos que vayamos estableciendo para transitar en el uso y desuso de algunos aditivos en la alimentación de nuestras aves. Y otro tema también muy importante, porque no nada más son los médicos veterinarios que trabajan en las empresas, que están en la academia, los médicos veterinarios que están especializados, que trabajan dentro del Senacica, nos ayudan mucho, por ejemplo, en la actualización de los instrumentos regulatorios. Lamentablemente, y diría yo que no es un tema exclusivo de México, José Luis, Armando, a veces los instrumentos regulatorios no se ajustan a la velocidad con la que evoluciona la biología de las enfermedades. Entonces, hemos tenido un trabajo muy bueno con grupos de médicos veterinarios que nos han ayudado a identificar áreas de oportunidad para proponerle a Senacica la modernización del acuerdo de influenza aviar notificable. Entonces, toda esa parte la obtenemos no nada más porque lo estamos viendo de lo que está sucediendo en campo, sino lo estamos obteniendo de gente que está metida en campo, pero que está investigando en los laboratorios donde se hace toda esta captura de conocimiento
de las cosas que están sucediendo allá afuera, y lo estamos viendo también con la gente, los médicos veterinarios que están especializados en la formulación de políticas públicas que tienen un impacto directo en la producción animal de nuestro país. Ingeniero, esto que comenta lo considero muy importante, como usted lo señala. Muchas veces la ciencia que generan ustedes como Unión Nacional de Avicultores o en otras regiones del mundo, en cuanto detectan una enfermedad, se notifica esto a la autoridad y esto, como usted lo señala, muchas veces no se transforma de inmediato con la velocidad requerida en normas regulatorias que permitan mejor control de estos padecimientos. Y habla usted de que pues existen diferentes tipos de influenza aviar que en determinado momento pueden afectar a la parvada en cualquier punto del país. Sí, y yo podría decir que una de las instituciones o de los órganos de la Secretaría de Agricultura más sólidos sin duda es el SENASICA. Y dentro del SENASICA, la Dirección General de Salud Animal, y dentro de Salud Animal tenemos a la CPA, ¿no? La Comisión para las Enfermedades Exóticas, que está constituida por médicos veterinarios con una preparación muy sólida y que están pendientes porque tienen personal en campo de lo que está sucediendo. Y no nada más por lo que pudiera suceder, Armando, José Luis, en la parte productiva, en la avicultura altamente tecnificada, que ha reducido o que ha fortalecido las medidas de bioseguridad para aislarnos de los riesgos de las parvadas silvestres, porque las parvadas de aves silvestres que migran del polo norte a las zonas tropicales en el invierno, pues esos no pasan por los controles fronterizos o los controles en las carreteras de los estados para asegurar que no haya un paso de plagas y enfermedades. Esos llegan y se descansan en los cuerpos de agua de uno u otro estado de manera indiferente. Entonces, sí se requiere un trabajo, una regulación moderna, por supuesto, pero también acompañada de servicios veterinarios bien dotados de presupuesto, de personal altamente capacitado, así como lo está el SENASICA. Entonces, de eso nos hemos valido para que la industria avícola siga teniendo tasas de crecimiento promedio arriba del 3,5%, que hayamos duplicado, si no es que triplicado la producción desde que entramos a la competencia dentro de la primera versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, la sanidad, José Luis, Armando, es un pilar de la industria avícola. No lo podemos decir de otra forma. No nada más necesitamos granos en términos competitivos, no nada más necesitamos una política fiscal que sea favorable al sector primario. Necesitamos, sin duda alguna, asegurar nuestro patrimonio, que es la sanidad, y en este caso la sanidad agropecuaria y en nuestro caso la sanidad avícola, ¿no? Ingeniero, brevemente, hace rato comentaba usted que la Unión Nacional de Avicultores está tratando de tener contacto con los avicultores que viven incluso en las regiones más apartadas. ¿Qué importancia tienen estos pequeños productores? Incluso se habla de que mucha gente ha decidido dedicarse a la producción de proteína animal a través de pollo y huevo para plato. Es decir, si usted me corrige o me confirma, hay un crecimiento del número de empresas y personas que se dedican a esta actividad. Sí, mira, no podría dar un número preciso porque lo que hacemos en la Unión Nacional de Avicultores es representar a las asociaciones de avicultores que están a nivel local. Nosotros no representamos a las empresas. Entonces, yo no puedo decir cuántas empresas, porque ustedes saben, hay empresas que producen prácticamente en todo México, ¿no? Pero lo que sí puedo decirles es que esta deslocalización de la producción en zonas, por ejemplo, en el Bajío, está migrando hacia zonas que tienen mejores estándares de bioseguridad. Me refiero a la no concentración de la producción avícola. Ustedes pueden ver que Veracruz se está convirtiendo en un estado que tiene cifras de crecimiento en la oferta de pollo de doble dígito, 10-12% año con año. ¿Eso qué significa? Que Veracruz tiene condiciones especiales para la producción de pollo, ¿no? Y que Campeche también está recibiendo inversiones muy importantes por sus condiciones de bioseguridad para la ubicación de granjas de progenitoras y de reproductoras, que es un eslabón de altísimo valor económico. ¿Por qué? Porque es el origen de la cadena productiva. Entonces, es a lo que yo me refiero. Ahora, si hablamos de pequeños productores,
y hablamos de gente que está empezando a atacar nichos de mercado como los productos de libre de jaula o los productos orgánicos, ahí lo que hemos hecho, pues evidentemente es trabajar con las asociaciones para que los inviten a ser parte de las mismas y que terminen de asimilar lo que es muy importante para todos, incluso para ellos, por más pequeños que sean, que son las medidas mínimas de bioseguridad. Porque las enfermedades avícolas no respetan un ave. O sea, puede pegarte a 500 gallinas como le puede pegar a miles de gallinas, y eso nos lo demostró el brote de influenza aviar del 2012. Entonces, es muy importante hacerles entender que no importa qué tan pequeños sean, el cumplimiento de la regulación, de la vigilancia epidemiológica con respecto a influenza aviar, la enfermedad de Newcastle, son de altísima relevancia, y no nada más por el riesgo que signifique para ellos, sino el riesgo que pudiera significar para toda la industria avícola mexicana. Por eso es que trabajamos con ellos y trabajamos también con la Secretaría de Agricultura. Estamos en proceso, incluso está inscrito en el programa de normalización, un proyecto de norma oficial mexicana para los productos de huevo, por ejemplo, huevo de gallina libre de jaula, que es donde uno de los elementos importantes es el respeto de los instrumentos regulatorios que Senacica debe verificar en su cumplimiento, ¿no? Pues, ingeniero Arturo Calderón, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero nos ha dado a conocer usted aspectos muy relevantes. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes, muchísimas gracias por el tiempo, y cualquier duda estamos pendientes. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a una pausa. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Y bueno, siempre nos da mucho gusto conversar con la licenciada Alicia Almanza. Ella es directora general de los Agropecuarios Consultores. Y en esta ocasión vamos a hablar de un gran esfuerzo que están llevando a cabo los productores de ganado del estado de Chiapas para que la producción de carne y la producción de leche adquiera más relevancia en un estado clave en la producción agropecuaria. Me refiero precisamente al estado de Chiapas. Así que pues vamos a saludar a nuestra entrevistada. Alicia, nos da mucho gusto saludarte. Sabemos que eres una mujer muy activa, muy dinámica, que junto con otros productores están trabajando muy fuerte por posicionar la ganadería en ese importante estado de la República. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos muy cordialmente, José Luis, Armando, gracias por esta invitación en Acústica Rural. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlos cerca aquí desde la costa de Chiapas, donde tenemos alrededor de 5,000 hectáreas trabajando para la producción de carne y de leche para el trópico. Licenciada Almanza, si nos puedes comentar por qué esta raza, una raza de doble propósito, una raza europeo también con alguna línea de ganado Indo-Brasil, cebuinas, y la adaptación que tiene esta raza y su productividad que tiene esta raza en estas zonas tropicales. Sí, como ustedes sabrán, nosotros aquí en la costa de Chiapas, o históricamente en el sur de México, la producción de ganado a base de, pues, el ganado criollo de los años 50, se fue metiendo el Bos indicus con sus diferentes variedades. Estamos hablando alrededor de pues digamos unas 8 variedades de razas cebuinas, y poco a poco se fue introduciendo el ganado europeo en nuestros pastizales aquí en Chiapas para producir carne, pero esto ha sido en los últimos años, ¿no? Hablábamos del tema de la introducción de las razas europeas para el cruzamiento estratégico con el ganado cruzado, cruza de criollo con cebú. Entonces, la base del hato, digamos, en los pequeños núcleos está cruzado, y tenemos una gran variedad de razas cebuinas, como es el Brahman, como es el Indo-Brasil. Ahora tenemos el Sardo Negro, el Gir, que son razas rústicas, el Gucerat, que son razas muy rústicas, muy resistentes a parásitos, pero esto ha venido
digamos, la semilla, en el hato de la región y del estado mismo, en los últimos años se fue limpiando el ganado criollo con ganado cebuino. ¿Qué ha sucedido en los últimos 15 años, digamos, ya introduciendo ganado europeo, como es el suizo, y recientemente o en los últimos años, digamos ya en la última década, la llegada de el ganado cimental. Cimental con cebú, el resultado nos está dando, por supuesto, un cimbra, que es un ganado, digamos, hembras con leche suficiente para poder alimentar sus chivos, como les decimos aquí, sus crías, y unos toros, unos toretes que se van a las engordas del norte de nuestro país, bastante cárnicos. Quiere decir que estamos aprovechando la rusticidad del cebú, a la resistencia a parásitos, a enfermedades, a los grandes humedales que tenemos aquí en estas pasturas, para poder inducir, meter las razas europeas como es el cimental o el charolais o digamos el Angus, entre otras razas. Alicia, muy interesante toda esta descripción, todo este recorrido. Y coméntanos un poco más. Las razas europeas, bueno, pues son conocidas y apreciadas internacionalmente, principalmente por la calidad de su carne. ¿Qué pasa cuando las combinas con estas razas propias de los trópicos? ¿Qué tipo de producto, qué tipo de animal se obtiene en cuanto a rendimiento y calidad de carne comparadas con las razas originales? Mira, de entrada, al hacer cruzamientos con razas europeas nos da rentabilidad. Digamos que si normalmente con lo que tenemos, que es bastante, que tenemos en núcleos pequeños, hablando de una ganadería tradicional, de ganado muy cebuino y muy criollo, pequeño, delgado, digamos, esta parte nos permite, a la hora de hacer el cruzamiento, tener toretitos bastante cárnicos, bastante resistentes. Las primeras generaciones cuesta un tanto la adaptación, pero ya, digamos, una segunda generación, nacidos ya en el rancho, porque nosotros, quiero aclararles que tenemos una seca marcada para lo que es el trópico, de 4 meses, muy marcada, en algunas ocasiones este año bastante generoso el medio ambiente, porque no tuvimos la seca que tuvimos el año pasado o antepasado, bastante más largo. Entonces, digamos que de entrada te da mayor quilaje, pesos, y con el mismo costo de producción, ¿no? Son animales que van al pastoreo y que están adaptados totalmente al medio ambiente, y a la hora de hacer la combinación con las razas europeas, pues tenemos machos que se van a las engordas con un mejor precio, ¿no? Nosotros tenemos algunos compradores en la región que te dicen todo lo que tiene cruza con europeo, lo quiero para mí y te voy a pagar 3, 4 pesos más el kilo, ¿no? Eso es bastante atractivo y rentable. ¿Por qué? Porque la práctica de la ganadería aquí es bastante sencilla, en el sentido con métodos tradicionales. En la mañana se van al potrero o duermen en potrero, llegan las vaquitas digamos, a la ordeña en la mañana, son animales ya con algo de suizo, y bueno, pues por supuesto que son, o por ejemplo en el caso del sardo negro, pues se está utilizando mucho el gir, que son cebuinas, pero por supuesto que tienen mucho más leche. Se ordeñan los animales y se van a pastorear. Al regreso al encierro ya se les da un suplemento, y esto permite tener ganancias de producción de carne por un lado y de leche, ¿no? Para los becerros. Las hembras son grandes, son muy tiernudas, con mucho
con mucho lomo, con un pecho bastante atractivo, y esto te da, pues, de nacimiento ya te dan, estamos hablando de crías que te nacen alrededor de 35 a 40 kilos, ¿no? Al nacimiento, a diferencia de los cebuinos, que, bueno, por supuesto que están por debajo de ese peso, ¿no? Estamos hablando que al nacimiento ya tenemos 10 kilos de diferencia, y bueno, pues eso ya convertido en pesos es bastante atractivo. Mucha gente acostumbra también a entregar, a hacer paridero, no solo ya te vas, porque también aquí hay grandes extensiones y tenemos mucha gente que dice, bueno, pues ya a la hora del destete saco todo y viene el otro lote en parto, ¿no? Entonces estamos teniendo una rentabilidad mucho más alta, y por supuesto que las primeras pariciones son un poquito más delicadas, porque tú también sabes que pues las hembras cebuinas son estrechas en relación con el ganado europeo, la cabeza es un poquito más grande, tenemos algunas cuestiones un poquito de cuidado al parto para poder atender estos partos, pero ya en el segundo parto la hembra es, pues la naturaleza es magnífica y se adapta, ¿no? Una vez que han parido, tú ya sabes, no tocas a la hembra, a la cría, haces todo tu manejo previo al parto, y la naturaleza es bondadosa en estas tierras. Tenemos unas pasturas criollas, digámoslo así, bastante jugosas, una sombra espectacular, y ellas buscan anidarse en los lugares en donde el agua no les invada, lugares altitos, cuidan, son excelentes madres las cebuinas, y bueno, con unas crías espectaculares. Estamos trabajando en la costa de Chiapas con el cimental, muchísimo, hay algo de Angus, algunos, muy poquitos casos de Charbray, que cruza con Charolais, pero el Cimbra está creciendo bastantito. Licenciada Alicia Almarza, todo lo que nos comentas, pues se da con lo que están haciendo una organización, mejorar ese mejoramiento genético, la reproducción, la nutrición, por las buenas pasturas que tienen. Entonces tienes ese ganado de doble propósito con una finalidad zootécnica en esa región de Chiapas que es muy productiva, rentable para los productores. Si nos platicas, licenciada, ¿qué es lo que han hecho para lograr todo esto? Y lo que pues también tienen un manejo de inseminación artificial. Sí, bueno, de entrada, promover la raza se promueve por sí sola a la hora de ver las crías. Estás viendo tus crías pequeñas, y cuando ves el nacimiento, una cría Cimbra es al doble de peso, ¿no? Ya estás viendo la diferencia en el hueso, en la musculatura, en la carne, ¿no? Pero también ves, esto es promoción. O sea, ¿cómo promueves los cruzamientos europeos? Pues de la vista nace el amor, y del que te pega en el bolsillo al ver estas crías, ¿no? Ya ganas mucho mayor, el costo se eleva. Y por otro lado, estamos manejando un grupo de técnicos promoviendo la inseminación artificial, y tú sabes que, bueno, nosotros aquí en el estado tenemos, el sueldo mínimo es bastante austero y sencillo, y por lo mismo la técnica no es tan cara, ¿no? Como en el norte del país o el centro, en donde inseminar, bueno, pues el costo por día de un técnico es elevado, ¿no? Trabajamos en equipo, en grupos, en donde podemos comprar esponjas, donde podemos comprar hormonas, donde podemos... Alicia, perdón que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa. ¿Nos permites unos segundos y nos continúas platicando, si eres tan amable? Claro que sí, José Luis. Vamos a una pausa.
Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México, y continuamos conversando con la licenciada Alicia Almanza, directora general de los Agropecuarios Consultores. Alicia, entonces nos hablabas de la importancia que tienen los técnicos especializados que trabajan en conjunción muy directa con los productores de ganado de diferentes razas allá en el estado de Chiapas, lo que pues les permite ser más competitivos. Sí, es correcto, José Luis. Tenemos que promover, por un lado, las cruzas, pero por otro lado hacemos un trabajo también de promoción de la tecnología, de la técnica de inseminación artificial, en donde tenemos que buscar técnicos jovencitos que estén interesados en poderlo hacer. Sí tenemos algunos técnicos ya de renombre, pero nos hacen falta manos. Nosotros tenemos muchísimo, un hato, digamos, interesante para poder estar inseminando, aunque las grandes ganaderías de registro, aquí tenemos, por supuesto, grandes ganaderías que ellos ya utilizan la inseminación artificial, la transferencia de embriones. Bueno, necesitamos gente que se sume al proyecto, aunque ya tenemos algunos, nos hacen falta manos para poder promover también la técnica de inseminación artificial. La gente lo ve como algo costoso, no lo ve como una inversión, lo que permite, por supuesto, con la técnica de inseminación, dirigir el cruzamiento y decir, bueno, yo quiero sangre de este toro, quiero poder hacer un trabajo más disciplinado, acortar los tiempos y la calidad de manera mucho más rápida, porque vas a dirigir ya tu cruzamiento, ¿no? Entonces, estamos haciendo núcleos de 10, de 5 ganaderos, de 3 ganaderías, de 3 productores, y decirles, bueno, vamos a inseminar juntos con algunos lotes de 10, hacemos otro lote. Las esponjas que estamos utilizando se utilizan para 2 veces, son empaques de 10, y luego quitamos esas esponjas, ponemos a otro hato, y digamos que en equipo podemos bajar los costos, buscamos cómo conseguir hormonas a mejor precio, esponjas, bueno, las hormonas, el asesor casi siempre nuestros técnicos, como es gente de aquí, sobresaliente, que ha tenido, bueno, pues por supuesto que se motiva en ver el crecimiento del mejoramiento genético, y buscamos aliados pues para esta cruzada de mejoramiento genético para mejorar la carne y la leche. Y sí, afortunadamente tenemos buena aceptación. Licenciado Almanza, y las superovulaciones con pues la transferencia de embriones, la preparación de tu ganado, nos hablas tú de los pasos que tienen y el trabajo el manejo que les dan al ganado para pues tener un mejor mejoramiento genético en la ganadería chapaneca o en la ganadería de la costa. Sí, mira, promovemos la suplementación de minerales, por supuesto, para poder mejorar los parámetros, el selenio, el fósforo, trabajamos para una compañía muy importante que está en las plantas en Monterrey, que sí puedo decir la marca, ¿verdad? Claro. Trabajamos con MNA de México, que es una empresa dedicada a la nutrición animal, a la nutrición de precisión, que está al frente de un gran nutriólogo, que es el doctor Jorge Caguas, y que estamos promoviendo la suplementación, la utilización de minerales, que durante muchísimos años no se hacía nada. Aquí la gente, bueno, pues con esa riqueza de pasturas, pues abres el corral y que se vayan a pastorear y regresen, y anda el macho ahí con todos, el semental que haga de las suyas, y no te das cuenta si quedó preñada no hay controles, digamos, hay una ganadería rústica, aunque ya está bastante avanzado el tema. Tenemos mucha aceptación en el asunto de
la tecnología, que son las inseminaciones, que son las dietas, la suplementación sin distanciarnos de la base de la ganadería de trópico, que son el pastoreo, ¿no? A ese respecto, Alicia, perdón, Armando, a ese respecto creo que tocas el punto fundamental. Varias veces hemos platicado con algunos ganaderos del centro y del norte del país, en donde un porcentaje muy elevado de sus costos de producción es precisamente la alimentación a base de granos, principalmente maíz, soya y sorgo. Sin embargo, este problema parece ser que en el trópico lo están resolviendo sin necesidad de estar sujetos a estos precios de los granos. Alicia. Pues sí, mira, nosotros tenemos algunas engordas donde es totalmente estabulado, por supuesto, pero se utiliza la pastura, se hacen cortes, se hace silo, se ensila mucho, se utilizan algunas cañas, se utilizan algunos forrajes para poder darles, llevarles el forraje al ganado en estabulado, ¿no? Y se está utilizando mucho salvadillo, se está utilizando mucho algunos suplementos, se está utilizando, por ejemplo, el coquillo, que es el palmiste, la harina de palmiste. Aquí nosotros tenemos mucha palma de aceite y estamos utilizando, en algunos casos se utilizan suplementos de la región, como la naranja, como el tema de utilizar incluso el tema del desperdicio del café, el tema del palmiste, del salvadillo, y estamos utilizando esto, además de, por supuesto, comprar soya, algo de harina de carne, por supuesto, y maíz, ¿no? Pero el silo, la elaboración de silos, que aquí en esta zona no se utilizaba, ya se utiliza. Entonces, la tecnología ha llegado y se está haciendo un cambio generacional de esta conducta, ¿no? Por un lado, el uso, la alimentación estratégica, los cruzamientos inducidos con europeo nos da como resultado, y el uso del silo, ¿verdad? Para poder aprovechar en las épocas de siembra el maíz y poderlo ensilar y poder tener maíz ensilado, o la compra, por ejemplo, pero ya es importado, del DDG y de la pasta de soya, ¿no? Que es un poquito más caro, pero bueno, también cuestionar mucho el tema del productor, cuánto tiempo quieres tener, en cuánto tiempo quieres ganar kilos, ¿no? Si entre más corto es el ciclo, por supuesto, la rentabilidad. Y se les da la asesoría que nosotros estamos dando a través de esta empresa, en hacerles algunas dietas estratégicas con los suplementos que ellos tienen, ¿no? Ellos tienen suplementos y nosotros hacemos la elaboración de la dieta, bajamos costos, tratamos de ayudar mucho y ser muy conscientes en que sus costos sean el mínimo, con el mejor aprovechamiento de sus praderas. Licenciada Alicia Almanzar, con toda esta introducción de tecnología, adopción de tecnologías, nutrición y los parámetros reproductivos que tienen ustedes allá en el estado de Chiapas, y también pues el porcentaje de días abiertos que tienen en la ganadería. Sí, nosotros esperamos un parto por año aquí en la costa y en prácticamente todo el territorio, y estamos sugiriendo pues a la gente la palpación, la detección de gestaciones, el uso de la técnica que es manual, por supuesto, y la utilización de los ultrasonidos, ¿verdad? Los parámetros que tenemos son variables porque no tenemos uniformidad en el segmentado. Ha sucedido algo en las organizaciones, no se ha disgregado, se tenía muy aceptado el modelo GABAT de tecnología, y se utilizaba mucho uniformar criterios
Ahora, por supuesto, parece que hay un atraso en el tema de organización, en el tema de unidad, de uniformar grupos y poder llevar algunas tecnologías, pero habemos algunos promotores que nos dedicamos a trabajar con 10, con 5 productores y a traer tecnología y compartirla y entre todos hacer un equipo de trabajo, pero es prácticamente voluntades, ¿no? Ganas de hacer las cosas. Y el medir los parámetros, bueno, tenemos gente que tiene incluso mortandades altísimas porque no hace ningún manejo, digamos, gestación a la hora de la crianza, a la hora de estar lactando las vacas. Bueno, pues con tanta abundancia también hay gente que de alguna manera se vuelve irresponsable o no tiene tantas ganas de cuidar, ¿no? Que lo haga la naturaleza y bueno, pues nos sobra pastura en algunos casos y en muchos casos tenemos exceso de agua, ¿no? Bien, pues licenciada Alicia Almanza, muchísimas gracias por esta entrevista para Acústica Rural, Alicia. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, es un gusto estar cerca de dos personas que se han dedicado a algo tan maravilloso en una ciudad tan grande, en donde tenemos a los consumidores más exigentes que Ciudad de México, donde ustedes tienen su centro de operaciones, pero sabemos que están cerca de todo el territorio nacional. Claro que sí. Los saludo, los abrazo a distancia y les deseo siempre éxito y les aplaudo todo el temario que ustedes han tenido a lo largo de, pues ya prácticamente creo que ya van a ser 2 años, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Alicia. Hasta luego. Un saludo, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Pues Alicia Almanza, directora general de los Agropecuarios Consultores. Pues prácticamente estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre, agradecemos mucho al equipo técnico y de producción de Acústica Rural que hacen posible este programa. Y los invitamos a que nos sigan a través de las frecuencias de Acústica Radio, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, otras ciudades del país, a través de la gran cadena Albavisión en varias entidades y por supuesto a través de Facebook Live en Acústica Noticias y también en la página de internet de Acústica Noticias. Que tenga usted excelente día.